los aspectos más destacables de la Ley 27.541 es la derogación de gran parte de la gravabilidad de las rentas financieras de las personas humanas y sucesiones indivisas del país, gravadas a partir del año 2018, conforme lo dispuso la Ley 27.430. Recordemos que esta gran reforma de fines del 2017 amplió en su momento el objeto del impuesto, incorporó el capítulo 2 al título 4 de la Ley del Gravamen, impuesto cedular sobre las rentas financieras de personas humanas y sucesiones indivisas, artículos 95 a 101. Recordemos que el artículo 95 estableció las alícuotas que resultaban de aplicación para la gravabilidad de los intereses y rendimientos de la colocación del capital en títulos valores del país, alícuota del 5% o 15%, conforme los títulos valores ya han sido emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera o en moneda nacional con cláusula de ajuste. Esto lo establecía el artículo 95. El artículo 96 establecía la forma de imputación, determinación de los intereses de los títulos valores emitidos por entidades del país o del exterior. Este artículo, es importante recordarlo, resulta de aplicación tanto para la renta de fuente argentina como para la renta de fuente extranjera. Recuerden, se trataba del tratamiento aplicable a los intereses corridos en la compra de títulos, intereses corridos al momento de la venta, imputación de los cupones de interés, tratamientos de la diferencia de precio, cuando se compraba por un precio superior o inferior al valor nominal residual del título, que se imputaba en función del devengamiento. Todas estas cuestiones eran las que establecía el artículo 96 y reitero, aplicable tanto para títulos valores del país como para títulos valores del exterior. El artículo 97 establece, mejor dicho, esto no cambió, la gravabilidad de los dividendos y distribución de utilidades de sociedades a la alícuota del 7-13%, después vamos a volver sobre este punto. Y el artículo 98, que prácticamente no tuvo cambios, es el que establece la gravabilidad de las operaciones de compra-venta, cambio, permuta o disposición de títulos valores del país, también con las dos alícuotas que ya conocemos, 5-15%, conforme se trate de títulos valores emitidos en pesos o en moneda extranjera o en moneda nacional con cláusula de ajuste. Y en lo que respecta puntualmente a las acciones, certificados de participación en fideicomisos financieros, cuotas parte de fondos comunes de inversión, la alícuota aplicable, conforme lo establece este artículo 96, del 15%. No hay cambios para el tratamiento de los resultados provenientes de intereses u operaciones de compra-venta de títulos valores del exterior. Nada cambia por la Ley 27.541. Los intereses, los dividendos de títulos valores del exterior siguen siendo alcanzados conforme la escala del artículo 94 de la Ley del Impuesto, y en lo que respecta a los resultados por compra-venta, cambio, permuta, disposición de títulos valores del exterior, la alícuota aplicable es el 15%. Reitero, nada cambió respecto de este punto. Tampoco se modificó la forma de medición de los resultados, es decir, se hace en la moneda del país de la inversión. En definitiva, se convierten los costos al tipo de cambio de la fecha de venta, y el resultado que origine la operación, reitero, alcanzado a la alícuota del 15%. ¿Qué cambios realiza la Ley 27.541? Deroga en primer lugar el artículo 95 de la ley, con vigencia expresa a partir del periodo fiscal 2020, es decir, no hay cambios para el periodo fiscal 2019. Reitero, este artículo 95, como ya lo comenté, es el que establece las alícuotas aplicables para gravar las ganancias de fuente argentina provenientes de intereses o rendimientos de la colocación de capital en títulos valores del país. Este artículo entonces se deroga, efectos periodo fiscal 2020. Se deroga también el artículo 96
en lo atinente solamente a las rentas de fuente argentina, con lo cual este artículo continúa vigente para el tratamiento de las rentas de fuente extranjera. Esto también tiene vigencia expresa a partir del periodo fiscal 2020. Como ya les comentara, este artículo es el que establece cómo se determinan los intereses, cómo se imputan los intereses o rendimientos de la colocación del capital en títulos valores. Lo importante entonces es que este artículo continúa vigente para las rentas de fuente extranjera provenientes de títulos valores del exterior. Se restablece la exención para los intereses de depósitos a plazo fijo en moneda nacional. Esto es porque se modifica el inciso H del artículo 26 de la Ley del Impuesto, únicamente para los intereses de depósitos a plazo fijo en moneda nacional, no así para los intereses de depósitos a plazo fijo en moneda extranjera o en moneda nacional con cláusula de ajuste que continúan grabados. Y un comentario respecto de la vigencia de esta modificación que va a dar lugar a conflictos probablemente, ¿no? Hagamos un repaso de qué es lo que pasó. Cuando el Poder Ejecutivo remite el proyecto de ley al Congreso, en lo que respecta a la derogación parcial del impuesto a la renta financiera, lo que hace es enviar en un solo artículo los distintos artículos de la Ley de Ganancias que resultan modificados. Y en ese artículo expresamente se disponía que la vigencia de los cambios eran a partir del periodo fiscal 2020. En el Congreso, en el debate parlamentario, por razones de forma, de orden legislativo, se divide este artículo en tres, ¿sí? El artículo 32, el artículo 33 y el artículo 34. El artículo 32, con expresa mención de la vigencia, periodo fiscal 2020, el artículo 34 también, el artículo 33, que es el que establece el restablecimiento de la exención para los intereses de depósitos a plazo fijo en moneda nacional, entre otros aspectos, no tiene mención expresa de la vigencia. Si aplicáramos la literalidad de la norma, debiera entonces tener vigencia a partir del periodo fiscal 2019. ¿Por qué? Porque es el criterio de vigencia de la Ley 27.541 en términos generales. Hemos consultado el tema con las autoridades del Ministerio de Economía, con funcionarios de la AFIP, y el criterio oficial por el momento es considerar que la vigencia de este artículo es a partir también del periodo fiscal 2020, pese a que no hay expresa mención en el propio artículo en lo que respecta a la vigencia. ¿Y por qué estarían sosteniendo esta posición? Fundamentalmente por la intención del legislador, que surge del debate parlamentario. Y además hay otra cuestión que después vamos a volver sobre el punto, que es la siguiente. En el artículo 47 de la Ley 2741 se establece la opción para el periodo fiscal 2019 de imputar los intereses de los títulos públicos y obligaciones negociables del país al costo de tales títulos valores a efectos de no tributar el impuesto por los intereses que se cobran en el año 2019. Esto también de alguna forma hace a la materialización de la intención del legislador, puesto que en definitiva si se interpretara que la exención rige a partir del periodo fiscal 2019, no tendría sentido haber establecido esta opción a efecto de diferir el pago del impuesto por los intereses que se cobren en el año 2019. Diría, el tema está abierto, debemos esperar a que oficialmente conozcamos cuál es el criterio de las autoridades y fundamentalmente la forma en que lo exteriorizan y los fundamentos que esgrimen para determinar cuál es el camino a seguir y cuáles son las alternativas frente a esta situación. En este marco de la derogación parcial del impuesto cedular a la renta financiera, se restablece la exención que estaba vigente con anterioridad a la Ley 27.430, que alcanzaba los intereses, rendimientos y ganancias por compra-venta de los siguientes títulos valores en la medida en que hayan sido colocados por oferta pública. Esta es una restricción que ya existía y obviamente al restablecerse se mantienen esos mismos términos. ¿Cuáles son los títulos valores comprendidos? Títulos públicos y obligaciones negociables, Ley 23.576, artículo 36 bis, punto 3 y 4. Certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros, Ley 24.441, artículo 25b.
y cuotas parte de fondos comunes de inversión, ley 24.083, artículo 25b. 24.441, fondos fideicomisos financieros, es artículo 83, inciso b de la ley. Todos estos títulos valores, entonces, vuelven a estar exentos del impuesto, tanto los intereses como los resultados por compraventa. La duda también se reitera respecto a la vigencia, si es 2020 o 2019, por lo que ya comentara, porque todo esto está en el mismo artículo 26H de la Ley de Ganancias, que no tiene expresa mención respecto de la vigencia. Como ya les comentaba, en el artículo 47 de la Ley 27.541 se establece que para el periodo fiscal 2019 se mantiene la opción que estaba ya prevista para el periodo fiscal 2018 de imputar al costo de los títulos públicos y obligaciones negociables los intereses que se cobren en el año 2019. Esto en realidad, en mi opinión, implica una exención del impuesto porque, en definitiva, si hago uso de la opción, a partir del 2020 los resultados que puedan derivarse de la compra-venta estarán exentos, por lo tanto no voy a terminar tributando por estos intereses que ahora estaría difiriendo. Y finalmente quería hacer un resumen de cómo quedarían los resultados financieros grabados a partir del periodo fiscal 2020, con algunas dudas, reitero, respecto del 2019. Estamos hablando de resultados financieros por intereses, compraventa de títulos valores del país, únicamente fuente argentina. Entonces, intereses de depósitos a plazo fijo en moneda extranjera o nacional con cláusula de ajuste no están exentos, se encuentran alcanzados por el impuesto, y como que resultó derogado el artículo 95 que establecían las alícuotas del 5-15%, estos conceptos estarán alcanzados conforme la escala del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto es un cambio importante en cuanto a que se incrementa sustancialmente el impuesto. Antes se tributaba el 15%, ahora se tributará conforme la escala, muy probablemente 35% y no el 15%. ¿Qué ocurre con los resultados derivados de la compra-venta de acciones que no reúnan las condiciones para su exhibición? Fundamentalmente acciones que no cotizan en bolsas o mercados. No hay cambios, siguen grabadas a la alícuota del 15%. Esto surge del artículo 98, que no sufrió cambios por la Ley 27.541. ¿Qué pasa con los intereses y rendimientos de obligaciones negociables, certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros, cuotas parte de fondos comunes de inversión sin cotización, también grabados conforme la escala del artículo 94? ¿Por qué? Porque los que tienen cotización están exentos como consecuencia del restablecimiento de las exenciones por la Ley 27.541. No es habitual que existan estos títulos, pero pueden darse obligaciones negociables privadas, o sea, no colocadas por oferta pública, que no cotizan. Consecuentemente, en tales casos también se incrementará sustancialmente la carga fiscal, porque del 15% se podrá tributar hasta el 35% conforme la escala del artículo 94. Lo mismo ocurre con los resultados derivados de la compra-venta de obligaciones negociables, certificados de participación, títulos de deuda de fideicomisos financieros, cuota parte de fondos comunes de inversión sin cotización, grabados, no están beneficiados por el restablecimiento de la exención, pero como el artículo 98 no se modificó, siguen vigentes las alícuotas del 5 o 15% conforme la moneda en que se hubiera emitido el título valor. Moneda nacional 5%, moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera 15%. ¿Sí? Pero esto, reitero, en la medida en que estos títulos valores no coticen en bolsas o mercados. ¿Qué pasa con los dividendos o ganancias distribuidas por sociedades del país? No hay cambios, grabados a la alícuota del 7-13%, obviamente en la medida en que se trate de dividendos y ganancias correspondientes a resultados generados en los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. 13% ahora por 3 años, los 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018.
7% a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero del 2021, en donde ya la alícuota de la sociedad se reduce del 30 al 25%, eso en función de la suspensión por un año dispuesta también por la ley 27.541. Y finalmente, y sin cambios, los resultados derivados de la transferencia de inmuebles y derechos sobre inmuebles sigue grabados a la alícuota del 15%. Esto estaba en el artículo 99 de la ley del impuesto, que no sufrió ninguna modificación como consecuencia de la ley 27.541. Este es el resumen básicamente de los cambios introducidos por la ley 27.541 en lo que respecta al impuesto cedular sobre las rentas financieras de personas humanas, con la gran duda, reitero, de la vigencia de las exenciones o restablecimiento de exenciones que establece el artículo 33 de la ley de reforma. Veremos cómo esto se resuelve en poco tiempo más, esperemos. Muchas gracias.